Por eso tiene toda la razón cuando dice que ella y yo representamos proyectos muy distintos. Yo estoy con todos los mexicanos que pedimos guerra frontal contra el crimen organizado. Exigimos que se designen a los cárteles como terroristas. Me da mucha tristeza porque yo conozco a Lili desde hace muchos años. La conocí pues cuando todavía no perdía la razón. No, por más problemas que tiene un país, tú no piensas que te intervenga otro país, porque si otro país al intervenir te va a tragar. El problema de Lili Telles, porque lo hemos... Pero pedir la intervención de otro país en el traición tuyo, a la patria. Fíjate que o chifladura pura. También. El delito. Ya me respondió Claudia Sheinbaum al llamado que le hice para emprender una guerra frontal contra los cárteles. Dijo que no, que ella no va a combatir de forma decidida al crimen organizado. Por lo visto, realmente no le importa el asesinato de Carlos Manso ni el sufrimiento de millones de mexicanos. Para ella es más importante no hacer enojar a los socios mafiosos de Morena. Mientras los mexicanos son sometidos y martirizados por los terroristas, la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas evade su responsabilidad. Tiene miedo a gobernar. Tiene miedo a romper el pacto con los cárteles que heredó de López Obrador. Sheinbaum se niega a ejercer la función principal de la presidencia de la República, la de garantizar que la única fuerza válida en el territorio nacional sea la del Estado. Por eso tiene toda la razón cuando dice que ella y yo representamos proyectos muy distintos. Yo estoy con todos los mexicanos que pedimos guerra frontal contra el crimen organizado, mientras ella está con Morena y sus pactos con los cárteles para controlar juntos el gobierno. Nosotros exigimos que se designen a los cárteles como terroristas, pero ella y Morena no quieren. Nosotros proponemos que se invierta en capacidades de defensa, seguridad e inteligencia, mientras Sheinbaum y Morena recortan apoyos a policías y fiscalías. Nosotros representamos a las familias de bien, a los ciudadanos honestos, a los que aspiran a una patria ordenada. En cambio, Claudia Sheinbaum y Morena son el gobierno que representa a las mafias y a los políticos corruptos. Sheinbaum dice no a la guerra contra los cárteles, a pesar de que los cárteles declararon la guerra a los ciudadanos. Para salvar a México de los primero habrá que sacar a Morena del poder. Derecha la flecha. Son dos visiones y dos grupos en el país. Por un lado estamos los mexicanos de bien y por el otro están los políticos de Morena con sus socios, los mafiosos. Ya basta de sus pactos con los enemigos. Es momento de defender a la patria. Viendo que intervenga Estados Unidos en México. Debería ser Lili Miramón. ¿No? Lili... De Habsburgo. Almonte. No, de Habsburgo no llega. Tampoco de Almonte. Digo, tal vez se crea ella duquesa, pero no. No. Pero a mí me da mucha tristeza porque yo conozco a Lili desde hace muchos años. La conocí pues cuando todavía no perdía la razón. No, porque cuando tú ves sus participaciones en el Senado, ya es vedetismo puro. Es ganas de, véanme todos. Y pedir que Estados Unidos debería intervenir en México, en mi definición, es traición a la patria, ¿no? Se le podría acusar por ello. Pues hay una diputada petista que dice que la va a acusar, bueno, pero el PT y la Cabrera de Ambrosio es casi lo mismo, ¿no? Pero, ¿cómo? Por más problemas que tiene un país, ¿tú no piensas que te intervenga otro país? Porque si otro país al intervenir, te va a tragar. El problema de Lili Telles, porque lo hemos comentado muchas veces, como de otros dirigentes de la oposición, particularmente panistas, es que hablan precisamente de lo que a nadie le importa. Tienen un discurso y un lenguaje de cosas que no son de la realidad, que no son del día a día, por eso pierden elecciones, pero como bien dices, ella ya lo ha llevado a un nivel histriónico, absurdo. Ahora, y le debe la chamba ni más ni menos a Andrés Manuel López Obrador, porque primero se enamoró de él, y cuando vino un debate en torno al aborto, que Morena apoyó el aborto, ella, eso se sabía desde siempre. Y lo sabía ya desde el principio. Sí, se vistió de, no sé... En una bandera blanquiazul. De Virgen Vestal.
romana. Encontró el pretexto. Digo, y brincó y se fue. Y se volvió pero furibunda. Sí. Y yo entiendo que estés en contra de Morena o del PAN, del PRI, pero pedir la intervención de otro país en Es el traición tuyo, a la patria. Fíjate que O chifladura pura. También. El delito de traición a la patria es muy específico. Y no es realmente como se maneja, ¿no? A nivel muy Conceptual. popular. Sí, a nivel de decir, oye, si vas, si bien, no. El delito de traición a la patria es es que trabajar tú- activamente. Exacto. Y que tú des información específica de inteligencia para que haya una intervención militar. No, si es de inteligencia no la hizo ella. Bueno, porque mira, ni siquiera podemos hablar de información, cualquier tipo de información, porque hay información que se intercambia, ¿Y cómo que es sabes que como científica, senadora no tiene información? Claro, bueno, Que y- puede estarle pasando a la CIA. pero ¿y cómo sabes que sí? ¿Cómo sabes? Pero más allá de lo sutil que puede ser la ley, el ir al otro país a solicitar no, formalmente pues una es intervención, reprobable. yo creo que sí tipifica, ¿eh? Vamos a No, no decir que es tipifica. reprobable. Es muy específico. Es reprobable y merece una condena generalizada. Sí, sin duda. Hasta para quienes detestan a la 4T. Sin duda. La verdad. Sí, En fin. sí, hay es- imágenes. Sí, Es su además bronca. digo- Y hablando de la DEA, la FBI, la CIA, el otro día estaba yo viendo una serie que se llama FBI International, no sé si la han visto. No, esa no. Bueno, son agentes de la FBI, pero están basados en Budapest. Ok. Y van por toda Europa buscando a los malos. Pero traen sus pistolas y llegan y dan órdenes. Llega la policía italiana y dice, ¡no! Y ellos actúan. Y no es la primera vez, dije, qué mamarrachada. Ahora, está bien hecha, ¿eh? Porque hay que decirlo, buena producción y Le gastaron. buenos guiones, ¿saben lo que hacen, no? Pero si han visto ustedes, hay películas, ya hay series, en donde te presentan los agentes de la FBI que nada más pueden trabajar dentro de Estados Unidos. Así O es. de la DEA, que solamente pueden trabajar en Estados Unidos. Sí, a menos que haya un permiso muy especial, ¿no? Muy especial. Sí. Pero te los ponen trabajando en México. Bueno, en México sí trabajaron porque se les permitió. sí, sí. Pero los ves trabajando como si fueran en su casa. ¿Esto qué es? Es la clásica maniobra propagandística. Estados Unidos son los buenos y peleamos contra todos los malos del mundo porque Estados Unidos es el parangón de la democracia. Obviamente es propaganda interna, pero oculta un hecho, que ningún país, hasta que yo sepa, permite que una fuerza extranjera actúe dentro de su territorio, a menos que, como dijo Hugo, Claro. haya un permiso Muy y específico. todo muy... Pero el problema es que estos programas de ficción reflejan lo que sí ocurrió en México entre 1988 y 2018. 30 años en que la DEA actuaba como en su casa. Los agentes de la DEA armados actuaban por su cuenta, no la reportaban al gobierno de México. Recuerden en 1999 un incidente en Matamoros, donde llegaron los agentes de la DEA y llegaron los del ejército, y los del ejército decían, ¿ustedes quiénes son? DEA. Los jefes. Sí, en serio. Bueno, recuerda en Cuernavaca, Eduardo, cuando abaten a Arturo Beltrán Leiva, Sí. que aparecen ellos y aparece Arturo Beltrán lleno de billetes, de dólares, Sí, que aparecen sí. de la Marina. No, Debe pero ser eran terrible. pesos, eran pesos. Bueno, había de las dos cosas, ¿eh? Yo me acuerdo perfecto Yo de las vi de la pesos. fotografía, En fin. Pero bueno, entonces trabajaron como en su casa. Hubo el famoso Plan Mérida, Sí. que dice que reguló esto, pero bueno, y con Peña Nieto siguió el asunto. Y todavía siguió el asunto hasta con López Obrador en sus primeros 2 años, año y medio de gobierno. Cuando en 2020, en Los Ángeles, California, la DEA arresta al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, es cuando se armó. Sí. Al principio, no hay que olvidar, el presidente López Obrador se quiso hacer tarugo. No dijo Sí, nada, sí, sí, bueno, sí, capaz sí. de que tiene las pruebas. O sea, Sí, claro, al principio López Obrador abandonó a Cienfuegos. Eduardo, yo creo que ahí es comprensible la cautela en ese sentido. No, No. no.